Buenas tardes con todos. El día de hoy el grupo número 1, conformado por Castillo Melanie, Mazón Nayeli, Pazmiño Isis y mi persona Castro Lisbeth, tenemos el agrado de presentarles acerca de la fisiopatología de la disfagia. Nos hemos plantado un objetivo. El objetivo es comprender la fisiopatología de la disfagia mediante el estudio de sus mecanismos, causas y manifestaciones clínicas con el fin de mejorar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes afectados. Iniciamos con la definición de la disfagia. La disfagia es la dificultad inmediata para el transporte de los alimentos tanto sólidos como líquidos de la boca al estómago, y esto es conocido como el trastorno deglutorio. La disfagia tiene dos aristas, una subjetiva y una objetiva. La subjetiva es cuando el paciente percibe ese retraso en el paso de comida y líquidos, mientras que la arista objetiva va a ser que este retraso en el paso de comida y líquidos va a ser observable mediante un estudio complementario. El síntoma de la disfagia no hay que hacer de menos, ya que el 20% de la población en general puede presentar disfagia en algún momento de su vida, pero esta cifra ha aumentado en un 50%, especialmente en la población de los adultos mayores a 65 años. La deglución requiere de una coordinación compleja, por lo cual va a estar conformada de tres fases: la oral, que es voluntaria, y la faríngea y esofágica, que es involuntaria. La presencia de disfagia indica que hay un trastorno o una alteración tanto anatómica o también puede ser motora funcional. En los tipos y clasificación, está clasificada según la zona que está siendo afectada. Tenemos la disfagia orofaringea y la disfagia esofágica. La disfagia orofaringea corresponde a que la dificultad en el paso de alimentos se va a producir de la boca al esófago superior, y los líquidos son los principales causantes de esta disfagia orofaringea. También la disfagia está asociada a enfermedades neuronales, como viene a ser especialmente a un accidente cerebrovascular. Y desde el punto de vista clínico tenemos que el paciente refiere dificultad para iniciar con la deglución, por lo tanto va a estar asociada a una regurgitación nasal, a cambios en la voz, sensación de ahogo por la aspiración de este bolo alimenticio y neumonías aspirativas. Cabe recalcar que la disfagia orofaringea también es conocida como la disfagia alta, y el paciente va a referir la garganta como la principal estructura donde se queda retenido este paso de alimentos. Ya. En la disfagia esofágica, esta se debe principalmente a lesiones mecánicas obstructivas o a trastornos motores, y esta se refiere a que la dificultad en el paso de alimentos va a ser del esófago superior al estómago, pero esta no está asociada con neumonías aspirativas, ni con regurgitación nasal, ni con tos. Cabe recalcar que aquí el paciente el síntoma lo va a presentar en la región retroesternal o en la epigástrica, y esto va a estar acompañado de dolor torácico y de una regurgitación tardía de la comida no ingerida. Además, el paciente, al presentar una obstrucción mecánica, pues va a presentar primeramente una disfagia para sólidos, y esta es recurrente, predecible y progresiva. Mientras que si ya presenta un trastorno motor, la disfagia ya va a ser tanto para los sólidos y para los líquidos, y esta en cambio va a ser episódica, impredecible y no progresiva o lentamente progresiva. Cabe recalcar que esta disfagia esofágica también es conocida como disfagia baja. Y en la clasificación de los trastornos funcionales digestivos tenemos 5 tipos de trastornos. En los trastornos esofágicos puede ser a causa de un dolor torácico o también por una pirrosis funcional, mientras que en los trastornos gastroduodenales va a ser a causa del síndrome de distrés postprandial y el síndrome del dolor epigástrico. En los trastornos intestinales está el síndrome del intestino irritable, una enfermedad a causa de estreñimiento funcional por una diarrea funcional y la distensión o el hinchazón del abdomen. Mientras que en trastornos de vesícula biliar, pues como su nombre indica, viene a ser un dolor biliar o una pérdida del funcionamiento de la vesícula. Y trastornos anorrectales, pues está una incontinencia fecal, el dolor anorrectal funcional, y esto también puede ser a causa del síndrome del elevador del ano.
Ahora vamos a hablar del diagnóstico diferencial. La disfagia debe diferenciarse de tres patologías: la odinofagia, el globofaringio y la fagofobia. La odinofagia se refiere a la deglución dolorosa en consecuencia a la ulceración en el interior de la mucosa de la orofaringe o el esófago. El globofaringio es la sensación de un cuerpo extraño percibido por el cuello que no altera la deglución y en ocasiones se va a aliviar con esta. La fagofobia es el temor a deglutir. Es un trastorno psicógeno relacionado con una ansiedad anticipatoria por obstrucción del bolo alimenticio. Etiología. Las causas de la disfagia se va a dividir en dos: las causas de disfagia orofaringea y las causas de disfagia esofágica. En las causas de disfagia orofaringea tenemos que más del 75% se va a deber a alteraciones neuromusculares, donde los accidentes cerebrovasculares son la causa más frecuente, debido a que van a afectar los centros de la deglución o los núcleos motores de los nervios craneales 9, 10 y 12 que van a controlar los músculos de la orofaringe y el esófago superior. Mientras que en la disfagia esofágica, la mayoría se va a deber a dos patologías: la estenosis péptica y el cáncer de esófago. En el siguiente cuadro tenemos las causas de la disfagia orofaringea con más detalle. Debido a enfermedades neuromusculares, tenemos el accidente cerebrovascular, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la miastenia grave y las miopatías inflamatorias. En trastornos motores tenemos la disfunción del esfínter esofágico superior. Y en los defectos estructurales tenemos el divertículo de Senker, las neoplasias, la resección quirúrgica y la radiación de la orofaringe. Y finalmente la comprensión extrínseca por bocio o esteofito cervical. Finalmente tenemos las causas de disfagia esofágica por trastornos motores como la calasia, el espasmo difuso del esófago, la esclerodermia. En lesiones estructurales obstructivas intrínsecas vamos a tener la estenosis péptica, el anillo de Sansky y el cáncer de esófago. Y en las lesiones estructurales obstructivas extrínsecas vamos a tener los tumores mediastínicos y la dilatación auricular izquierda. Bien, el enfoque diagnóstico de la disfagia se debe tomar dos puntos fundamentales en cuenta. El uno será diferenciar una disfagia orofaringea de una disfagia exofágica y dos, diferenciar entre una alteración motora y otra mecánica. Para ello se debe realizar una correcta anamnesis. Esta es fundamental ya que ayudará a diagnosticar en el 80% de los pacientes debido a su alta especificidad y su valor predictivo. Para ello se debe realizar las siguientes preguntas al paciente. ¿Qué tipo de alimentos producen los síntomas? Si los alimentos sólidos, líquidos o ambos. ¿Cómo es su evolución? Si es intermitente o progresiva. La dificultad se presenta al inicio de la deglución o después de haber deglutido el alimento. Si hay síntomas asociados como dolor torácico, pirosis, dolor a la deglución, tos, regurgitación. Y si existen síntomas neuromusculares asociados como la disfonía o la debilidad y también si hay alguna pérdida de peso. En base a estas preguntas tenemos lo siguiente. Alimentos que producen los síntomas como el sólido, líquido o ambos. Si hay una disfagia a los sólidos, se tratará de trastornos mecánicos. Si hay una disfagia a los líquidos y sólidos, se tratará de trastornos motores. Si hay una disfagia a los líquidos, se tratará de una disfagia orofaringea. En el momento de la dificultad al tragar, si ésta se presenta al inicio de la deglución, se tratará de una disfagia orofaringea. Si se presenta después de haber deglutido, se tratará de una disfagia exofágica. En la evolución de la disfagia, si esta es intermitente o progresiva. Si hablamos de un curso intermitente, se tratará de espasmos exofágicos. Si hablamos de un curso progresivo, puede tratarse de un cáncer exofágico. Bien, en cuanto a los síntomas asociados, si tenemos dolor torácico, puede deberse a trastornos motores. Si existe pirosis, puede ser por un reflujo exofágico, por una estenosis peptídica o por un cáncer de exófago. Si existe odinofagia, puede ser por exofagitis. Si existe regurgitación, puede deberse a una calasia. Y si existe tos durante la deglución, puede deberse a una disfagia orofaringea. Síntomas neuromusculares asociados pueden presentarse como la diplopía, la disfonía, la debilidad. Puede tratarse a una disfagia orofaringea. Puede ser un indicativo de que existe un cáncer de exófago y el uso de medicación habitual como los AINES, antiácidos, alendronato, puede estar asociado a exofagitis y estenosis péptica.
En cuanto a estas preguntas, vamos a tener las respuestas. Y gracias a esto será posible diferenciar una disfagia orofaringea de una disfagia exofágica. Si hay una disfagia líquidos lentamente progresiva al inicio de la deglución, se tratará de alteraciones neuromusculares funcionales. Si existe una disfagia con alimentos sólidos y luego líquidos, progresiva puede tratarse de alteraciones exofágicas estructurales. Bien, también podemos diferenciar en cuanto a estas respuestas trastornos neuromusculares funcional de una obstrucción mecánica. Si existe una disfagia intermitente, progresiva, con sólidos y líquidos y dolor torácico, puede deberse a trastornos motores exofágicos. Si existe una disfagia con sólidos, intermitente, típicamente con carne, puede ser un anillo mucoso exofágico de Schartz. Si existe una disfagia progresiva con sólidos o luego líquidos, pirosis o uso crónico de antiácidos, puede deberse a una estenosis péptica. Si existe una disfagia progresiva con sólidos en pacientes mayores de 50 años, tabaquistas con pérdida de peso, puede darse un cáncer de exófago. Bien, también tenemos el examen físico de la disfagia. Dentro del examen físico es crucial para detectar alteraciones extraesofágicas que nos pueden orientar hacia el origen de la disfagia. Entre ellos debemos de identificar signos neurológicos, signos del síndrome extrapiramidal, si existe peptosis palpebral, debilidad muscular, si hay adenopatía cervical o supraclavicular, o Exámenes complementarios. Estos van a ser indispensables para dar un correcto diagnóstico de disfagia. Entre las pruebas complementarias vamos a encontrar el esofagograma con bario, la cual es una prueba radiológica donde el paciente ingiere bario para obtener imágenes del esófago durante la deglución, como podemos observar en la imagen. Su propósito va a ser evaluar la morfología del esófago, detectar defectos estructurales como la estenosis, hernias o tumores. La videofluoroscopía es una prueba dinámica para registrar un video del proceso de deglución en tiempo real. Este nos va a permitir identificar disfunciones de las fases oral, faríngea y esofágica de la deglución. Esofagoscopía es un procedimiento endoscópico que permite visualizar directamente el interior del esófago. Su propósito va a ser evaluar lesiones como las ulceraciones o masas, realizar biopsias para análisis histológicos y extraer bolos alimenticios impactados. Aquí se va a emplear un endoscopio flexible con una cámara en el extremo, el cual se va a introducir a través de la boca del paciente. La manometría esofágica es una prueba que mide las presiones dentro del esófago y la motilidad durante la deglución. Aquí se va a introducir una sonda fina a través de la nariz hasta el estómago. Su propósito va a ser diagnosticar trastornos motores esofágicos como la acalasia o el espasmo esofágico. Tratamiento. Según la Organización Mundial de la nos dice que el tratamiento debe estar enfocado a la causa de la disfagia. En la disfagia orofaringea vamos a encontrar neoplasmas, los cuales van a ser tumores que se forman en la faringe, el esófago o las estructuras circundantes, obstruyendo el paso del alimento. Entre su enfoque terapéutico vamos a tener la resección, que es una cirugía para extirpar el tumor. También vamos a emplear la quimioterapia y la radioterapia. En la enfermedad de Parkinson y miastenia vamos a utilizar una terapia farmacológica. En el Parkinson vamos a utilizar levodopa y también carbidopa, los cuales nos van a permitir mejorar la función motora. Y en la miastenia vamos a utilizar inhibidores acetilcolinesterasos, los cuales nos van a permitir aumentar la fuerza muscular y mejorar la deglución. La disfunción cricofaringea se trata cuando el músculo se vuelve hipertómico o no se relaja. De esta manera dificulta el paso del alimento. En este vamos a utilizar miotomía quirúrgica, en el cual se trata de cortar el músculo cricofaringeo y aliviar la obstrucción. En accidentes cerebrovasculares, traumatismo de cabeza o cuello, enfermedades neurológicas degenerativas, se va a emplear una rehabilitación mediante técnicas que facilitan la ingesta oral, como primero una dieta con alimentos blandos y segundo ejercicios para mejor fortalecer los músculos de esta parte. En la disfagia esofágica vamos a tener varias causas como la acalasia, el espasmo esofágico. En la acalasia es donde el esfínter esofágico inferior no se relaja adecuadamente. Y su tratamiento va a ser, el conservador va a incluir alimentos blandos y medicamentos como los bloqueadores de los canales de calcio.
En casos graves se va a utilizar también una mitomía de Henle o también se puede utilizar POEM, donde es una mitomía endoscópica mínimamente invasiva para mejorar la deglución sin cirugía abierta. En el espasmo esofágico vamos a encontrar que se va a tratar con nitratos y bloqueadores de canales de calcio. En casos severos se puede realizar dilataciones seriadas o una mitomía longitudinal. En el caso de esofagitis infecciosa, se va a utilizar medicamentos antivirales, antimicóticos y donde como el aciclovir para infecciones virales. Y en la estenosis péptica se va a tratar con inhibidores de la bomba de protones y una dieta de alimentos blandos. Y en el divertículo de Schenker se van a dejar con alimentos blandos y también en el caso severo se va a utilizar una mitomía endoscópica. Bueno, gracias. Y nuestra bibliografía.